Buenos días, hermanos, Dios os bendiga. Vamos a seguir hacia adelante en estos 40 días con el Espíritu Santo, y en este día 2 vamos a hablar de la importancia de entender, de creer y de entender que el Espíritu Santo es una persona. Esa es la segunda verdad más importante acerca del Espíritu Santo, que Él es una persona dentro de lo que es la Trinidad de Dios. El Señor Jesús en Mateo 28, 19 nos enseñó que nos teníamos que bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y Pablo cerró una de sus cartas con esta bendición: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Eso lo dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Y Pedro comenzó una de sus cartas diciendo: según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados por su sangre. Eso está en 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. A principios del segundo siglo, un hombre llamado Tertuliano, que vivió entre el año 160 y el 225 después de Cristo, él acuñó una frase en latín, Trinitas, de donde proviene la palabra Trinidad. Él también se refirió al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como personas, por lo que la Iglesia se refirió a partir de ahí a las personas de la deidad. La Trinidad ha sido la enseñanza ortodoxa del cristianismo durante toda la historia. Es un poco difícil de entender, pero hay cosas que no las podemos entender tan fácilmente, pero es importante que nosotros podamos creer esa palabra. Es importante que nosotros sepamos que la Trinidad no trata de... es una palabra que no trata de explicar, sino trata de identificar a las personas en la deidad. Dicho lo cual, el Padre, el Hijo y el Espíritu son vistos como Él. Es importante, ¿no? El pronombre Él, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son vistos como Él. El Espíritu Santo, por tanto, también es entendido como Él, y por tanto Él es una persona, y nosotros tenemos que entender que Él se le dice a una persona. El Padre, porque es una persona; el Hijo, porque es una persona; pero también el Espíritu Santo, porque es una persona. En Juan capítulo 14, versículo 16, y en el capítulo 16, en el verso 18, Jesús se refirió al Espíritu Santo como Él, y lo presenta como Aion Parakletos, las dos palabras griegas, siendo la traducción otro, Aion, que viene junto con Paracletos, ¿no? Siendo la traducción literal, como hemos dicho, Aion Parakletos. Y Paracletos es una palabra que es un poco difícil de ponerla en castellano, pero se puede traducir, digámoslo así. Ha sido traducida de diferentes formas, por consolador, defensor, abogado, ayudador. Todos estos conceptos describen exactamente lo que Jesús era mientras estaba en la tierra. Él era la persona que había venido al lado de los 12 discípulos, había venido para eso, para ayudarlos, consolarlos, ser su cuidador, su abogado, ¿no? Y los discípulos conocían a Jesús, habían caminado con Él, lo conocían naturalmente, conocían su... todo lo que Él era, pero a Jesús lo habían visto de forma física, pero al Espíritu Santo no. Entonces el Espíritu Santo, aunque es invisible, es una persona. Por tanto, no es una actitud, no es otra cosa, es una persona, y como persona Él puede agraviarse, entristecerse. El Espíritu Santo habló en el antiguo Israel, que no conocía los caminos de Dios. Hebreos 3, desde el 7 hasta el 10. Dios fue agraviado por su propio pueblo, y su pueblo debería haber conocido el camino de Dios, ¿no? Entonces el Espíritu Santo se agravió. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una persona. Por tanto, tenemos que reconocer claramente que el Espíritu Santo es una persona, es una de las personas de la deidad, ¿no? Dentro de la Trinidad. Y el Espíritu Santo también tiene gozo. El Espíritu Santo tiene gozo. En Romanos capítulo 14, versículo 17, el apóstol Pablo habló de la alegría del Espíritu Santo, el gozo del Espíritu Santo. Hay una diferencia entre sentir alegría por circunstancias positivas que están ocurriendo y sentir la plenitud, lo que se le llama el gozo del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos llena de gozo. El Espíritu Santo puede sentir gozo, y el Espíritu Santo puede ser agraviado. Entonces, en el devocional de hoy hemos entendido que Él es una persona, que Él es el Espíritu Santo, que Él es la tercera persona de la Trinidad, y que Él puede ser agraviado y nos puede llenar de gozo. Buenos días, os bendigo.